Un cordial saludo a todos los amigos y amigas del Grupo ACB Consultores SAS. Un cordial saludo también para aquellas personas que nos ven por primera vez. Les habla el Escobo. Yo quisiera referirme a uno de los requisitos que trae la norma para pertenecer al grupo de los no responsables del IVA. Es decir, los que antes de la ley 1943 se consideraban contribuyentes del régimen simplificado. Recordemos que la ley 1943 derogó el artículo 499 que hablaba específicamente sobre los requisitos que debía cumplir un contribuyente para pertenecer al no existente actualmente régimen simplificado. Recordemos que ahora ya no hablamos de régimen simplificado, sino de no responsables del IVA. Pero aunque ese artículo quedó derogado, recordemos que todos los requisitos contenidos en él fueron recopilados en el artículo 437. Uno de los requisitos, concretamente el numeral sexto de esta norma, hace referencia a las consignaciones que recibe el contribuyente. Ese numeral, le comparto lo que dice la norma, establece que para determinar si el contribuyente puede catalogarse como responsable o no del impuesto a las ventas, hay que mirar que las consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras durante el año anterior o durante el respectivo año no supere la suma de 3.500 VT. Nosotros habíamos entendido e interpretado, y digamos que esa era la interpretación tradicional, es que la norma no hace distinción a la fuente de las consignaciones. Como acabamos de leer, la norma establece o hace referencia a las consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras durante el año anterior o el año en curso, pero no establece la fuente, el origen de esas consignaciones. Por eso decíamos que un contribuyente que recibiera, por ejemplo, un préstamo bancario y que se consignara en su cuenta, podía volverse responsable del IVA, así este préstamo bancario fuese una operación que no tuviese nada que ver con las operaciones gravadas con IVA. Al respecto, la sentencia C514 de octubre 30 de 2019 declaró exequible ese numeral, pero hizo una aclaración. Le comparto lo que dijo la Corte. Dijo, se declara exequible ese numeral, pero si dichas operaciones de consignaciones o inversiones financieras corresponden a ingresos provenientes de actividades gravadas con IVA. Es decir, la Corte Constitucional nos aclara que el tope de 3.500 VT para consignaciones o inversiones financieras no es por cualquier depósito o por cualquier inversión financiera, sino por aquellos depósitos o inversiones financieras que provengan de operaciones gravadas con IVA. Por tanto, si el contribuyente durante el año gravable en curso, supongamos, tuvo ingresos por 80 millones de pesos provenientes de operaciones gravadas con IVA, pero tuvo adicional un crédito por otros 80 millones, digamos que en su cuenta hubo depósitos totales de 160, 80 por ingresos, 80 por consignaciones provenientes del préstamo, pero esa condición no lo haría responsable del IVA, dado que solamente el 50% de ese movimiento bancario provino de operaciones gravadas con IVA. Lo que antes interpretábamos era que si sus consignaciones totales, en este caso 160 millones, superaban los 3.500 VT, se volvía responsable del IVA al incumplir esa condición, porque la norma, como decimos, no hace distinción. Sin embargo, con esta aclaración de la Corte Constitucional, en el ejemplo propuesto, pues el contribuyente ya no sería considerado responsable del IVA, porque de los 160 millones, como mencionamos en el ejemplo, solamente 80 provienen de operaciones gravadas con IVA. Tenga en cuenta que esta aclaración versa sobre el artículo 437 del Estatuto Tributario, es decir, sobre la norma modificada por la ley 1943, y por tanto los efectos de esta sentencia no se pueden hacer retroactivos hacia años anteriores. Es decir, que
en los años en los que regía el artículo 499 del Estatuto Tributario, las consignaciones y los depósitos financieros sí se debían entender referidos a movimientos bancarios provenientes de operaciones grabadas y de cualquier operación. Muchísimas gracias por su atención y hasta una nueva oportunidad.